A continuación me gustaría cederle la palabra al delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén, don Javier Calvente. Buenos días. Quería, en primer lugar, agradecer a Agustín, a Andreu y a la Fundación la invitación que formulan, en este caso a la Junta de Andalucía, a la que yo represento, junto con mi querida amiga y compañera Soledad Aranda, delegada de Agricultura. Yo voy a cometer una osadía, de que a mí me hubiera gustado que solo hubiera hablado en nombre de la Junta de Andalucía, porque es una persona mucho más instruida en este campo. Pero bueno, es decir, las cosas de la organización y del directo me dan la oportunidad de dirigirme brevemente a ustedes. Alcalde de Nava San Juan, que nos recibe, a todos los alcaldes y alcaldesas, y compañeros, el resto de autoridades, etcétera. Yo quiero poner en valor la dimensión de lo que hoy hacemos aquí, que es reivindicarnos como provincia, porque estamos entre todos posicionando a Jaén en el lugar que les corresponde. Hoy apostamos por un proyecto innovador y ponemos a Jaén en la punta de lanza de un proyecto de presente y de mucho futuro. Y lo que yo vengo a resaltar es la imagen que tenemos que dar. Todos juntos en equipo, bajo un mismo objetivo. Hoy estamos apoyando una iniciativa de la Universidad de Jaén y de Sevilla, amparada y proyectada por 8 ayuntamientos de la comarca del Condado, junto con la Administración Autonómica y con la Administración General del Estado, en este caso, que es el que pone los fondos para que este proyecto de innovación se haga realidad. Por lo tanto, el mensaje que le damos a la sociedad, y lo digo muchas veces y tantas veces que tengo la oportunidad de hacerlo, de que juntos vamos más lentos, pero llegamos más lejos. Pues este es otro momento de que juntos vamos a ir poco a poco, pero vamos a llegar lejos. Y como bien lo ha dicho el subdelegado del Gobierno, es decir, esto tiene una incidencia en el desarrollo social y económico de la comarca del Condado y que se va a proyectar al resto de la provincia de Jaén y, lógicamente, a nuestro sector más importante, que es el sector agrícola, y fundamental en la parte que a mí me corresponde, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental y, sobre todo, desde el punto de vista energético. Lo único que estamos haciendo es poner en valor un mandato que establece la normativa europea, poner en valor de que tenemos que cambiar radicalmente nuestro modelo de producción. Estamos en la transición ecológica y esto es imparable, pero además que lo tenemos que hacer pronto, rápido y bien, porque el 2030 está aquí. Y deciros, cuando termine este acto, me voy a Sevilla porque mañana, a primera hora de la mañana, tenemos unas jornadas de cierre de los fondos europeos. Y las administraciones tenemos que tener la misma sintonía. Nosotros estamos para generaros a los ayuntamientos y a cualquier promotor certidumbre, seguridad jurídica, estabilidad institucional entre todos, que es lo que estamos haciendo, y fundamentalmente la parte que a mí me corresponde de este proyecto y de otros que vendrán, que yo voy a ser el órgano sustantivo, el que tiene la competencia del desarrollo del procedimiento, y por lo tanto lo que nos comprometemos desde la Junta de Andalucía es lo que nos pedís todos: agilización administrativa. Y finalmente, este es un proyecto que no solo va a suponer desarrollo social y económico, sino lo fundamental: ahorro, competitividad, eficiencia energética, economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer es establecer un valor añadido a nuestro sector productivo, y ese valor añadido a otros que están encima de la mesa, y tuvimos la oportunidad el otro día, otro proyecto de valor añadido a través también de la Fundación JAS, y aquí con la presencia del alcalde de Vilches, de otro modelo que se va a implantar,
y la provincia de Jaén como las plantas de biogás. Por lo tanto, lo que os pido es que sigamos unidos en los objetivos comunes, que en definitiva es el desarrollo social, económico, medioambiental y energético de la provincia de Jaén. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. La colaboración entre administraciones es importante para lograr alcanzar las metas fijadas entre todos, máxime cuando hablamos del desarrollo de un territorio en el que las diferentes competencias son compartidas por cada una de estas administraciones, local, provincial, autonómica o estatal. A continuación tomará la palabra el diputado de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, don José Luis Agea. Muchísimas gracias, buenos días, qué estupendo día, ¿verdad?, para coger aceituna y también para presentar este proyecto tan innovador, tan importante, que seguro que va a suponer un antes y un después, ¿verdad? Estoy escuchando que están cogiendo de aceituna por aquí cerca, qué importante sería que nos escucharan también, ¿no?, que dejaran un poquito y nos escucharan lo que estamos diciendo aquí en esta mañana, como digo, en un proyecto importantísimo. Saludar a las autoridades, subdelegados, delegados territoriales, alcalde de Navas de San Juan, los distintos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, empresarios, representantes de universidad, agricultores, que lo habrá también, y como digo, daros los buenos días. En primer lugar, agradecer a la Diputación la posibilidad de estar aquí en esta mañana, casi en un proyecto que sí ha sido capaz de juntar a universidad, a todas las administraciones, la central, la autonómica, la local, la Diputación, como digo, a empresarios, a la Fundación HUB, a todos los actores principales que tienen que estar en este proyecto, pues es de agradecer que podamos estar hoy aquí también desde la Diputación. Lo suelo decir mucho, yo soy de un pueblo pequeño, yo vivo en Chillueva, todos los días voy a Jaén y me dicen mucho, ¿por qué no te vas a Jaén a vivir esa paliza que te pegas de kilómetros? Pues no, yo no me voy de mi pueblo. No se vive mejor en ningún sitio que en un pueblo. Lo puedo asegurar, no me da envidia, lo digo, no me da envidia las ciudades grandes. Vivo en un pueblo pequeño y estoy muy orgulloso de ello. Y conozco perfectamente, pongo en lugar de los alcaldes, de las alcaldesas, perfectamente las debilidades, los problemas, los retos también que tenemos por delante, la baja natalidad, el envejecimiento de la población y también otra cosa que me parece importante, que es esa sensación que se va instalando poco a poco en la población de que no es sostenible el medio rural, esa frase, ¿no?, de que para qué vamos a invertir en el pueblo si esto va poco a poco yendo a menos, esa sensación, y creo que precisamente este es uno de esos proyectos que puede ir revertiendo un poco esa imagen. Mirad, yo no tengo ninguna duda, porque hablo con mucha gente de mi pueblo, de que nuestra gente joven se quiere quedar en los pueblos. Calidad de vida, vivienda un poco más asequible, se puede conciliar con ayuda familiar, muchas veces la vida laboral y personal, es otra forma de vida, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer competitiva a la agricultura y tenemos que hacer que el campo, que es de lo que viven en el mundo rural, la mayoría de nuestras vecinas y vecinos, puedan tener este tipo de proyectos que les despierte esa ilusión por quedarse en los pueblos, como digo, porque quieren quedarse en nuestros pueblos. Así que hoy que tengamos aquí a la universidad, sobre todo la Universidad de Sevilla, también la de Jaén, ¿no?, de la que estamos tan orgullosos, ¿no? Esa universidad desde 1993 lleva apostando por cualquier proyecto de innovación y que tanto está haciendo por nuestra provincia, a los empresarios. Me gusta poner el ejemplo de lo que me pasó cuando empecé de alcalde, ¿no? Yo llegué y para abrir una página de cualquier periódico, para leer una noticia, metíamos el pincho ese en el portátil y tardaba 3 o 4 minutos en cargarse la página, ¿no? Y vino un empresario de Jaén que creía en Jaén, Innovasur, y puso un mega, que aquello fue ya una revolución en mi pueblo, ¿no? De tardar 3 o 4 minutos a tardar segundos en abrirse esa página, ¿no? Esos eventos, esos hitos que van cambiando poco a poco y van evolucionando, sobre todo en el mundo rural, es muy importante.
Por eso la importancia que tiene hoy este proyecto de compatibilizar la recogida del olivar con las energías renovables para intentar romper esa temporalidad, que es el problema que tenemos en los pueblos, ¿no? ¿Qué hacemos después de la aceituna? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo podemos seguir trabajando? ¿Cómo podemos sacarle provecho al medio en el que vivimos para poder, durante el año, poder seguir en nuestros pueblos? Por tanto, hay que apostar por este tipo de proyectos. Todas las administraciones, lo ha dicho el delegado muy bien, todas las administraciones unidas tenemos que apostar por este proyecto, como hizo Joaquín en su momento con esa planta de pistacho, donde fue a pedir ayuda a la Diputación porque veía una oportunidad, ¿no? Y desde la Diputación pues no tuvimos ningún reparo en ayudar rápidamente porque sabíamos que podía suponer una oportunidad de buscarle una alternativa al olivar y que en años de mala cosecha tengamos otra cosa a la que acogernos, ¿no? Por tanto, un proyecto importante. Estamos siempre hablando de economía circular, de sacarle todo el provecho que podamos al olivar, y ahora ya hablamos de otros temas que creo que a los alcaldes les despierta mucha ilusión, ¿no? Como estamos hablando de hidrógeno, estamos hablando de energías renovables, míralo, integradas en el olivar y demás, que son proyectos importantes. Mira, tenemos unos pueblos perfectamente preparados para tener doble y triple de población que tenemos ahora mismo. Llevamos 40 años haciendo infraestructura, generando servicios. Tenemos pueblos muy preparados para que se tenga más población. Por tanto, creo que es un proyecto que, como digo, puede despertar esa ilusión que necesita nuestra gente para poder seguir viviendo en el mundo rural. Desde la Diputación, pues siempre a disposición. Donde esté un ayuntamiento siempre va a estar la Diputación detrás. Hay muchísimos retos. Tenemos que hablar de brecha digital, tenemos que hablar de líneas de evacuación, de infraestructuras eléctricas, tenemos que hablar de infraestructuras de comunicación, pero creo que con este proyecto vamos en buen camino. Así que enhorabuena al alcalde, enhorabuena a esos fondos europeos también tan importantes y que ya va calando en nuestros municipios y ese mensaje también de unidad, de que todas las administraciones peleemos, porque lo vuelvo a reiterar, nuestra gente joven se quiere quedar a vivir en nuestros pueblos y tenemos todos que luchar por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Además, lo decía, una apuesta importante con este proyecto que The Hub se realiza, además, con el matiz tan especial de que es un proyecto a nivel internacional, único en el mundo. El Hub de Villacarrillo es una fundación pública constituida en el marco de la implementación de su agenda urbana, en la que, desde una perspectiva de relevancia y alcance nacional, busca desarrollar proyectos que tengan un impacto positivo en el ámbito social, económico y ambiental del entorno rural. Buen ejemplo de ello lo tenemos hoy aquí, y quién mejor que para adentrarnos en este mundo de innovación y desarrollo que don Agustín Andreu, CEO de la Fundación Hub y coordinador del proyecto. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la presencia de las instituciones, de las 4 instituciones, la local, la provincial, la autonómica y la nacional. Yo creo que esta presencia es muy significativa, y es muy significativa porque este es un proyecto estratégico para Jaén. Se da la circunstancia, además, luego el profesor Pedro Pérez os lo explicará más en detalle, que este proyecto es pionero a nivel mundial. No se han hecho ningún demostrador en olivar integrando la fotovoltaica en el mundo. Jaén va a ser en ese sentido pionero en términos de innovación olivoltaica. Y bueno, creo que este es un hecho que hay que destacar. Lo que quisiera destacar de este proyecto es que aquí los auténticos protagonistas han sido 8 pequeños ayuntamientos de una zona rural como es la comarca del Condado. 8 alcaldes, es decir, la totalidad de los alcaldes de la comarca del Condado, unidos en un proyecto de innovación. Este no es un caso frecuente y yo creo que esto es algo también que hay que destacar. Y es posible que muchos de vosotros os preguntéis cómo 8 ayuntamientos
de una comarca rural de Jaén se embarcan en un proyecto de esta envergadura en términos de innovación. Vais a ver que tienen fundadas razones para hacerlo. Mirad, la primera razón es una razón demográfica. No sé si los que estéis al fondo veréis este gráfico, pero la población de la comarca evidentemente está en franco declive. Y además se acelera a partir del 2012. Este es un hecho extrapolable a otras comarcas rurales de Jaén, pero que es bastante significativo. No es una realidad homogénea, hay algunos ayuntamientos que tienen más problemas de reto demográfico que otros, pero en general la comarca del Condado pues padece una situación demográfica compleja. Insisto, extrapolable a otras comarcas también de Jaén. La segunda razón por la cual la comarca del Condado, digamos, apuesta por la innovación, es que, como veréis, el principal medio de vida de la comarca del Condado es su olivar tradicional, y es un olivar que tiene unas características bastante concretas. Si os fijáis en los tres gráficos, veréis que en el primero, el relativo a, digamos, la superficie, pues la mayor parte del olivar tradicional de la comarca del Condado es de secano. Si os fijáis en el segundo gráfico, comprobaréis que el tamaño de las explotaciones es mayoritariamente pequeño. Estamos hablando de una comarca con una estructura de propiedad minifundista, con las implicaciones que eso tiene. Y en tercer lugar, en el tercer gráfico, veréis el porcentaje dependiente del olivar del Condado. Es un olivar en donde más de la mitad tiene una pendiente superior al 10%. Por lo tanto, podría ser caracterizado como olivar de montaña. Bueno, pues esta fuente que tiene la comarca del Condado como medio de vida tiene problemas de competitividad. Y vais a ver un poco plasmados en qué se concretan esos problemas de competitividad. Más que problemas, yo les llamaría retos. ¿Vale? Mirad, hace poco, es un estudio muy reciente, apenas hace 2 semanas, la Asociación de Municipios del Olivar, AEMO, ha publicado su informe en relación al olivar, ¿no? Publican un informe anualmente. Entonces, si os fijáis en el gráfico de la izquierda, veréis que la mayor parte de la superficie de olivar en España es de olivar tradicional, mecanizado y no mecanizado, con un 6% ya de olivar superintensivo y con un 24% de olivar intensivo. Si os fijáis en el logo de la comarca del Condado, la mayor parte del olivar del Condado estaría en la categoría de olivar tradicional mecanizable y no mecanizable. Y si os fijáis en el cuadro de al lado, comprobaréis este estudio que hace la Asociación de Municipios del Olivar, cuáles son los costes medios por tipología de olivar y cuál es el precio que debería alcanzar ese olivar para que el agricultor obtuviera por lo menos un 20% de rentabilidad. Bueno, pues vamos a ver en la situación actual del mercado cómo se posicionan estos costes y estos ingresos de los agricultores. Mirad, en este gráfico, no sé si los del final lo veréis, pero aquí tenéis la evolución del precio del aceite en los últimos 30 años. Hay 2 hitos relativamente recientes, que son en el año 2020 la pandemia y en el 2022 la guerra de Ucrania y la sequía, en donde se juntan el hambre con las ganas de comer, que lo que hacen es que disparan el precio del aceite a casi 8 euros. Actualmente el aceite más o menos estaría en un umbral cercano a los 5 euros. Pues estas rayas que tenéis aquí, esas 3 rayas, son los límites, digamos, de costes que tiene el olivar tradicional mecanizado y no mecanizado, y el que tenéis ahí abajo es el del superintensivo. Como veréis, la curva de precios hasta la pandemia pues se movió en una banda pues entre los 4 y los 2,5 euros, fruto fundamentalmente del tema de las campañas. A partir de la pandemia eso cambia, el precio del aceite se disloca hacia arriba y bueno, pues se catapulta con la circunstancia de la sequía y la guerra de Ucrania. A partir de ahí, como veréis, el límite de rentabilidad de los agricultores de olivar tradicional se sitúa aquí, en esos 2 umbrales. Bueno, pues en línea con lo que se ha comentado antes, la energía renovable
los ayuntamientos del condado han entendido que es una palanca de competitividad. Es reforzar la competitividad del olivar tradicional, proporcionarle ingresos complementarios a nuestros agricultores. Y esa es la razón, ese es el contexto en el cual 8 alcaldes de pequeños pueblos de la comarca del condado se embarcaron en este proyecto de innovación. Mejorar la competitividad de su principal medio de vida, como es el olivar tradicional. Y para ello, pues he de decir, como coordinador técnico del proyecto, que hemos tenido un equipo de lujo. Hemos tenido al profesor Pedro Pérez, catedrático de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Jaén, que se ha encargado de la parte de agrivoltaica, y hemos tenido a Javier Pino, al profesor Javier Pino, que es catedrático también de la Universidad de Sevilla. Hemos tenido también una ingeniería que se ha encargado de darle, digamos, el aspecto de parametrización de los datos de viabilidad económico-financiera del proyecto. Y por último, bueno, pues hemos tenido también a una consultora, que es la consultora Consule, que es la que ha gestionado toda la subvención y la tramitación de la misma. Y luego hemos tenido un equipo bien disciplinado de 8 ayuntamientos que han ejecutado perfectamente el proyecto con la Ley de Contratos del Estado y han adjudicado las distintas partidas del proyecto. Lo que os tengo que decir es que el equipo ha funcionado perfectamente y es un orgullo haber podido coordinar tanto talento científico y tanta eficiencia administrativa. Bueno, cuando Pedro Pérez, el catedrático de la UJA, empezó a trabajar el aspecto de agrivoltaica, partió de 3 parámetros que le fijamos, digamos, de trabajo. En primer lugar, el primer presupuesto era que el desarrollo agrivoltaico que hiciera fuera compatible con la agricultura, absolutamente compatible y sostenible con la explotación agrícola. El segundo parámetro, no menos importante que el primero, es que fuera un proyecto rentable para los agricultores. Y el tercero, que no implicara talas de olivar. Y fruto de esos parámetros, el profesor Pedro Pérez desarrolló la tecnología del parasol fotovoltaico, que es el que habéis visto. Es decir, las placas solares se colocan encima del olivar. Al final, este parque en el que estamos es un parque experimental, no pretende, si queréis, producir energía, sino que lo que pretende es testar distintos tipos de placa y ver el comportamiento y el impacto que eso pueda tener en las olivas. El hecho de que las placas estén encima de las olivas es posible que condicione un poco los aspectos relativos a la poda. Probablemente las olivas, al tener, digamos, soleamiento lateral, pues implique que tengan que crecer a los laterales. Pero en cualquier caso, y a la vista está, el proyecto es absolutamente compatible con la explotación agrícola. En cuanto al rendimiento económico para los agricultores, si me apuráis, el aspecto más evidente del proyecto, los parasoles pueden tener distintos tipos de módulos. Pero para que tengáis un orden de magnitudes de la rentabilidad que pueda tener este sistema, si nos vamos a 12 módulos, que es la mayor parte de los parasoles que veis aquí, lo que sería la rentabilidad de un parasol agrivoltaico estaría en torno a los 400 euros. Si nos vamos a los 16 módulos, hablaríamos de 550, y si nos vamos a los 18, hablaríamos de 700 euros, con un coste kilovatio de 5 céntimos. Si comparamos esta rentabilidad con la rentabilidad de cualquiera de las olivas que veis alrededor, pues más o menos en una buena campaña estas olivas pueden producir entre 30 y 35 euros. Como veréis, hay un gap enorme de rentabilidad que puede proporcionar la energía renovable. Y este es un aspecto fundamental, que no me cansaré de repetir. Este sistema solo es posible en olivar tradicional. Si os fijáis bien en la imagen, comprobaréis que el hecho de que las calles de olivar tradicional tengan entre 10 y 12 metros hacen que la huella de sombra no afecte a la oliva de al lado. Esto solo es posible en olivar tradicional, con calles de 10 y 12 metros. Pero no es posible en olivar intensivo ni en superintensivo, donde las calles evidentemente son mucho más pequeñas. Este es un aspecto fundamental del proyecto. Aquí de lo que pretendemos es de defender el olivar tradicional de Jaén.
Pero las cosas, por desgracia, en Jaén no son tan fáciles. Perdón. Seguramente muchos de vosotros sabréis que Jaén no dispone de infraestructura eléctrica de transporte. En ese aspecto somos una isla energética. No tenemos la infraestructura que nos permita transportar la energía, exportar la energía fuera de Jaén. Este es un problema, digamos, que viene muy de lejos y en el cual todas las administraciones están comprometidas, todas, absolutamente todas, están comprometidas en dotar a Jaén de esa infraestructura de transporte eléctrico. Pero, bueno, nadie está en condiciones en estos momentos de saber cuándo Jaén tendrá esa infraestructura de transporte eléctrico. Y es por ello por lo que entra en juego el hidrógeno. La parte de hidrógeno, liderada por el profesor Javier Pino, de la Universidad de Sevilla, lo que pretende es, puesto que no podemos transportar la energía, vamos a almacenarla en forma de hidrógeno y vamos a utilizarla luego en autoconsumo. Luego veréis los proyectos que va a proponer como demostradores el proyecto del Valle del Hidrógeno Verde. Pero es importante entender que el hidrógeno es un vector de almacenamiento. Esa es la razón por la cual agrovoltaica e hidrógeno son dos aspectos que van unidos. Bueno, puesto que no podemos transportar la energía, porque no tenemos infraestructura de transporte y en ese aspecto somos una isla energética, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Esperamos a que esa infraestructura de transporte esté? Pues no. Vamos a analizar cómo podríamos utilizar toda esa energía, todo el potencial agrivoltaico que tiene Jaén, que es brutal, es enorme. Yo os diría que casi que es la provincia que más potencial agrivoltaico tiene de España y una de las mayores de Europa. Y vamos a mapear 6 proyectos de autoconsumo en donde Jaén podría aprovechar ese potencial de autoconsumo. Mirad, el primer proyecto que queremos proponer es un proyecto en el cual yo llevo trabajando ya con algunos alcaldes del condado desde hace tiempo, que son las comunidades energéticas locales. Aquí la evolución normativa nos ayuda. Recordaréis, alcaldes, que inicialmente la normativa no restringía a 500 metros de distancia la producción y el consumo. Posteriormente se cambió la normativa y esa distancia fue ampliada a 2 kilómetros. Y la nueva normativa, el nuevo anteproyecto de ley que está en exposición pública, ya permite que sea en todo el término municipal y, atención, que varios ayuntamientos puedan unirse para generar proyectos conjuntos de autoconsumo. Esto, evidentemente, abre las puertas de par en par a la agrivoltaica. Los ayuntamientos pueden unirse para desarrollar grandes proyectos de agrivoltaica que consigan suministrar en autoconsumo energía renovable. Primer proyecto en donde Jaén puede autoconsumir la energía agrivoltaica que produce. Segundo proyecto. Este proyecto es posible que a algunos de vosotros os suene a ciencia ficción, pero que sepáis que con energía renovable se puede producir agua. Nosotros queremos desarrollar un demostrador, también con el profesor Pedro Pérez, en la provincia, que consiga generar lo que se denomina riego de condensación. Andalucía, además, es líder en esta tecnología y hay empresas que fabrican condensadores que lo que hacen es condensar la humedad relativa del aire. Estos condensadores, que trabajan 24/7, son capaces de producir 5.000 litros al día. Entonces queremos desarrollar un demostrador que conjugue también algo que se llama infiltradores de riego profundo. Se trata al final pues de conseguir algo que parece, insisto, de ciencia ficción, y es transformar el olivar de secano de Jaén en regadío de un modo inducido, a través del riego de condensación. Insisto, intentaremos en el 2025 desarrollar un demostrador en ese sentido. Tercer proyecto. Nosotros en la Fundación JAVE estamos embarcados en promover el desarrollo de las plantas de biogás en la provincia de Jaén. Ya hemos presentado un primer proyecto con ayuda de Repsol en Vilches, con Adrián. Y, bueno,
lo que estamos viendo es que habría también un potencial muy alto si, en base a esa red de plantas de biogás, produjéramos con agrivoltaica hidrógeno y lo mezcláramos con biogás. La ventaja que tendría esto, la gran ventaja que tendría esto, es que producimos gas sintético que puede ser canalizado a través de la red de gasoductos de Jaén. Así como Jaén no dispone de red de transporte eléctrico, sí dispone de la mayor red de gasoductos a nivel provincial de España. Y no porque en Jaén, digamos, haya grandes instalaciones industriales que consuman gas natural, sino sencillamente porque todas las instalaciones que vienen de la zona del centro y van hacia Sevilla y hacia Málaga pasan por Jaén. Por lo tanto, este también es un proyecto en donde Jaén podría capitalizar su potencial agrivoltaico. Cuarto proyecto que nosotros proponemos de autoconsumo. Microredes para almazaras. ¿Cuáles son las principales industrias de Jaén? Son las almazaras. Lo que pasa es que las almazaras solo trabajan 4 o 5 meses al año y trabajan 24/7. Bueno, la cosa es, imaginaos instalaciones como estas alrededor de las almazaras que produjeran energía todo el año, que la almacenaran en hidrógeno y que ese hidrógeno pudiera servir de fuente de energía a esas almazaras durante los 4 o 5 meses que produjera. Sexto proyecto en autoconsumo. Data centers. Mirad, estos data centers consumen un montón de energía. Estos data centers son gracias a los cuales funciona Internet. Entonces, en Jaén, si somos capaces de producir energía abundante y a buen precio, hay fondos de inversión que traerían estos data centers aquí a Jaén. Y por último, ya el sexto proyecto. Este proyecto es posible que también os suene a ciencia ficción, pero en estos momentos también hay granjas que lo que hacen es, con ordenadores que consumen mucha energía, lo que se denomina minado de bitcoins, ¿vale? El bitcoin es una moneda, si queréis, digital, que cada día está adquiriendo mayor valor, y también hay fondos de inversión que lo que hacen es desarrollar grandes instalaciones fotovoltaicas para, digamos, este tipo de centros. Nosotros lo que vamos a intentar es que esos 6 proyectos vean la luz en el corto o medio plazo en Jaén, porque son proyectos en autoconsumo y son proyectos que van a permitir capitalizar el potencial agrivoltaico de la provincia. Muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias. El proyecto de este primer parque experimental fotovoltaico iniciaba su camino en octubre de 2023, contando con 2 líneas de trabajo fundamentales. La primera, de manos de la Universidad de Jaén, centrada en el uso de paneles solares colocados estratégicamente en el olivar tradicional, como podemos ver. Y la segunda, llevada a cabo por la Universidad de Sevilla, con el objetivo de buscar una solución al transporte de la energía mediante su transformación en hidrógeno verde, como nos ha explicado perfectamente Agustín. Pero conozcamos ahora algo más en detalle estas placas fotovoltaicas de la mano de don Pedro Pérez, catedrático de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Jaén. Buenos días, autoridades, públicos y investigadores que estéis aquí de mi equipo y del equipo de la Universidad de Sevilla. Pues gracias por asistir y gracias por la oportunidad de poder desarrollar este proyecto conjuntamente, que yo creo que va a tener bastante impacto. Voy a ser breve en mis presentaciones, pero voy a intentar explicar un poco, usando mi parte docente, qué es esto de la agrivoltaica y qué es todo este tipo de cosas. Yo no veo muy bien esto. ¿Perdón? Bueno, me presento, brevemente, soy catedrático de la Universidad de Jaén y ya llevo en esto de la fotovoltaica como 30 años. ¿Por qué pongo esta transparencia o esta presentación? Este es un proyecto que montamos en la Universidad de Jaén hace 25 años, que ya tiene 25 años de instalaciones fotovoltaicas. Hace 25 años en lo que estábamos era una cosa muy parecida a la que nos encontramos ahora. Yo lo que tenía, junto con mi equipo de investigación, lo que teníamos que demostrar es que la fotovoltaica funcionaba, que no era mala para la salud,
que era capaz de funcionar durante ciertos tiempos, es decir, eran cosas distintas. Enfrentarnos a las eléctricas que no querían ni ver la fotovoltaica, porque eso de la producción descentralizada no le interesaba, ahora sí le interesa y todo eso. Eran otros tiempos, hubo que romper y desarrollar mucha tecnología, muchas cosas, y afortunadamente hoy, 30 años después, 25 años después de esa instalación y 30 años después de las primeras instalaciones que hicimos, la fotovoltaica es una realidad a nivel mundial. Nosotros modestamente apoyamos la parte que nos correspondía y tenemos eso. Y fue un éxito. También desarrollamos otros proyectos que luego no fueron a buen fin y que no funcionaron, pero este fue un éxito en concreto. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Bueno, pues disculpa. Os resumía. Hace 30 años la fotovoltaica era una cosa que era muy novedosa, que mucha gente no la veía porque desconocimiento y otros por intereses, y ahora es una realidad. Está en nuestros tejados, en nuestras casas, las plantas, se produce mucho con eso. Con la agrivoltaica, que es lo que vamos a presentar ahora, yo creo que pasa un poco lo mismo. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿En qué situación estamos? Pues bien, voy a intentar aclarar un poco en la situación que estamos, ni más ni menos, y ver un poco en qué consiste todo esto. Aquí no veo las transparencias, pero bueno, la situación. La agrivoltaica, ¿qué es lo que es? La agrivoltaica es la integración de la fotovoltaica en el cultivo, no la sustitución es otra cosa, ¿de acuerdo? Yo estoy a favor, yo no estoy en contra de que se monten grandes plantas ni nada, yo estoy a favor de todo el desarrollo, pero esta es una posibilidad, que es integrarlo dentro del cultivo, donde el cultivo es la base principal, el centro, y sobre ese cultivo montamos la fotovoltaica, de cualquier tipo de cultivo. Esto es la agrivoltaica, una tecnología que se empezó a desarrollar en 1982, pero que últimamente es cuando está teniendo más desarrollo, sobre todo debido al bajo coste que tienen ahora los módulos fotovoltaicos que permite que esto sea competitivo. Bueno, tiene grandes ventajas, para resumir no voy a entrar, pero sobre todo pues genera beneficios económicos, complementa la renta de los agricultores, fija población, y también ayuda a contribuir al desarrollo, a los grandes retos del reto 2 y 7 de y de energía. Pero hay distintas formas de integrar la fotovoltaica, que son en interespaciado, que es entre el olivo, en este caso sería, sobre el olivo, en invernadero, distintos tipos. Cada cultivo tiene una forma de integrarse totalmente distinta. Aquí veis algunos ejemplos que existen, que en la realidad la agrivoltaica está existiendo, se está desarrollando sobre todo mucho en Francia y Alemania, son los dos países más desarrollados en agrivoltaica junto con Japón, y estamos empezando ahora a desarrollarlo en España, sobre todo ahora va a haber un gran desarrollo porque ha habido una línea de financiación para proyectos que ha dado el IDA y se espera que en poco tiempo pues que esto tenga un gran desarrollo, y sobre todo porque hay que vencer una barrera, es decir, ¿esto funciona o no funciona? ¿Quién invierte en esto si no se sabe si funciona? Y esto es por eso la importancia también de este proyecto experimental, ver si esto funciona o no funciona. Bien, ¿en qué se basa la agrivoltaica? La agrivoltaica se basa en dos conceptos muy simples que os voy a enseñar. Primero, no usan todo el rango de radiación solar que tenemos, sino que solo usan una parte de la radiación solar que recibimos, la otra parte no la usan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo muy poquita parte de la radiación la usan. Si las radiaciones no son muy altas, es decir, si el sol que le da al olivo no es muy alto, el crecimiento del olivo es lineal o proporcional a esa radiación. Si la radiación empieza a ser alta, ya no crece más el olivo, se establece, que es la curva que tenemos aquí en mitad. Pero si la radiación es muy alta, se fotoinhibe. Es como en agosto, cuando hay mucha temperatura, que se empiezan a arrugar la hoja y empieza a perder producción, ¿de acuerdo? Entonces resta. Pues eso es lo que nos permite, esa curva de trabajo es lo que nos permite desarrollar estos sistemas, que usemos la parte de radiación que no usa el olivo y pongamos un sistema que aproveche la energía que no le hace falta al olivo y lo proteja en la parte de agosto. Y por eso hemos desarrollado este tipo de tecnología frente a otras tecnologías que pueden estar entre las calles, otro tipo de cosas. Y en la agrivoltaica lo que se está consiguiendo no es solo que convivan, sino que además la optimización de esos sistemas. ¿Qué significa la optimización de esos sistemas? Es decir, significa no solo producir radiación, cultivo, o los productos que en cada finca o en cada sistema agrícola, y energía a la misma vez, sino mejorar, si se puede, la producción de esa agricultura. Hay ejemplos, aquí hay algunos proyectos, por ejemplo este que tenemos aquí, que es de la Universidad de Corea, donde al poner fotovoltaica sobre un cultivo de brócoli, las brócolis que se producían tenían más masa, más tamaño y tenían unos componentes nutricionales mejores, como por ejemplo pues distintos a los flavonoides, silicatos, en fin,
distintos componentes que eran mejores. Es decir, y hay otro ejemplo, hay algún ejemplo aquí de agrivoltaica, que no solo compatibilizan, sino que mejoran la producción de ese producto. Y eso es lo que nos gustaría conseguir en el olivo. Es decir, compatibilizar, que parece que es posible, que no se pierda producción y que además, si es posible, que mejore. Vale, aquí tenemos distintos ejemplos y aquí llegamos a la olivoltaica. Bueno, la olivoltaica me voy a saltar esta parte porque ya se ha comentado, pero claro, hay mucho olivo en el mundo, Jaén es una de las partes principales y entre unos cuantos países pues tienen la mayoría. Aquí hay uno de los pequeños datos que tenemos que solo con el 6%, solo usando el 6% del potencial agrivoltaico de España, podríamos instalar tanta fotovoltaica como la que hay instalada actualmente, solo con el 6%. Y con ese 6% llegaríamos a cumplir el objetivo que está previsto para el 2030, que son 70 gigavatios. Es decir, que con muy poquito los olivos son mucho campo de olivo. Es una extensión gigante y con muy poquito de eso podríamos alcanzar una gran producción. Ahora doy los datos para Jaén. ¿Cómo hay que hacer este estudio? Pues este estudio depende del tipo de aceituna. Cada aceituna tiene una curva y un frente al... Nosotros aquí la que tenemos es picual y tiene un comportamiento distinto a la alberquina y otro tipo de cosas. Entonces hay que diseñar la forma que tienen estos parasoles y la cantidad que se ponen acondicionado a la relación que tiene de crecimiento de la aceituna respecto de la radiación que recibe. Por otro lado, pues sabéis que hay distintos tipos de olivar. No es lo mismo por las distancias. Nosotros lo que nos importa son las distancias, los tamaños, porque es una cuestión geométrica de cómo se recibe el sol y qué cantidad de sol pues tenemos para las placas, distribuimos para las placas o para el olivo. Y por supuesto la forma de trabajar es distinta para el tradicional que para el intensivo o para el superintensivo. Se puede montar en todos los sistemas, pero de distintas formas, porque tienen condicionantes de radiación totalmente diferentes. ¿Qué situación nos encontramos en Jaén? Aquí veis la transparencia, que es la siguiente. La mayor parte, aquí están los datos, que no lo sé de memoria, pero bueno, el 80% aproximadamente es tradicional. La mayoría de ese tradicional es de sin riego, es de secano. La mayoría está en pendiente y tiene varias datas. Es decir, el olivo típico que tenemos aquí. Hay un gráfico, una separación media de unos 10 metros y una altura de unos 4 metros. Pues para esas condiciones es para lo que, buscando de todas las posibles configuraciones de geometrías que tenemos de sistema fotovoltaico, hemos diseñado este concreto, que es el que cumple lo que la radiación que recibe el olivo y la radiación que recibe los módulos. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Actualmente solo hay 4 estudios teóricos sobre esta cuestión que estamos hablando. 2 realizados por la Universidad de Jaén, uno por la Universidad de Córdoba y otro por una universidad italiana. Es decir, hay algo de agrivoltaica, poco de estudio en olivoltaica, muy poco, pero estos estudios sí que demuestran con unos modelos complejos que tenemos aquí, donde se estudian muchas variables y demás, que esto es viable, ¿de acuerdo? Que es rentable. Pero son estudios teóricos. Entonces, esto hay que pasarlo a la práctica. Esto hay que hacer un experimento. Cosas cuando realmente se demuestran que funciona, es con un experimento como este. Por eso la importancia de esta planta piloto, que como han comentado anteriormente es la primera y única planta piloto en olivo que hay en el mundo. Investigo a nivel internacional y lo aseguro eso. No hay ninguna ahora mismo planta piloto en el mundo. Sí es verdad que se están desarrollando otra iniciativa por grandes empresas que van a poner plantas piloto, o plantas ya no pilotos, sino industriales de olivoltaica en los próximos meses. Pero a día de hoy, la única instalación que hay de unos módulos integrados para mejorar o convivir el funcionamiento entre el olivo y la fotovoltaica es esto. En nuestros campos ya cada vez vemos más módulos fotovoltaicos, afortunadamente, para regadío, para otro tipo de cosas, pero se ponen buscando que sea donde esté el bombeo, donde esté el agua, el riego, la balsa que tienes que bombear y demás, pero no integrándolo de esta forma. Pues esa es la compatibilidad que hemos buscado nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros ahora mismo? Pues esta instalación que tenéis aquí. Esta instalación se basa en unos parasoles que están situados a unos 5 metros a más de 4 metros de altura, entre 4 y 5 metros de altura, mirando al sur y con una inclinación de unos 15 grados, con distintos tamaños. Hay unos que tienen 12 módulos, otros que tienen 9 módulos. Y luego distintas tecnologías. Unos que ya veréis cuando pasáis por la finca, hay unos que tienen módulos convencionales, los normales que hay, los que nos podemos encontrar en cualquier casa, en cualquier tejado, en cualquier instalación, que se llaman monofaciales, que solo reciben la radiación por una cara, otros que son bifaciales,
mejores, ya más modernos, porque recibe la radiación por adelante y por atrás. Eso en un tejado no es viable porque no hay radiación por atrás, pero en un sistema como este, donde hay radiación desde el suelo y desde el olivo hacia los módulos, sí que es viable. Otros que son semitransparentes y otros que son totalmente transparentes. Incluso unos que son módulos que son de color verde para facilitar la integración o minimizar el impacto visual donde se precise. Pues estos son los sistemas que hemos desarrollado. Y nuestro estudio lo que nos dicen es que con esto se puede producir energía y no se merma, por lo menos, no se merma la producción que tenemos. ¿De acuerdo? Ahora hay que demostrarlo, hay que tenerlo esto. El primer vistazo que hemos dado ahora presenta un buen aspecto, porque ahí ya llevan medio año montados los módulos. Pues las sombras no han quitado la producción. A mí me parece que es buena producción, pero lo iremos viendo a lo largo de los próximos años. Esa es la importancia de este proyecto, es que tiene que demostrar de forma experimental que esto es rentable y que es compatible la agricultura con este tipo de cosas. Tiene dos ventajas que yo creo que puede hacer que incluso la producción pueda ser mejor y de más calidad. En agosto hace mucha radiación aquí. Entonces, esto, con la forma que está pensada, le va a quitar toda esa parte de radiación extrema que estamos recibiendo durante agosto y van a sufrir menos los olivos. Pero es que además, si os dais cuenta, esto está proyectando sombra alrededor del olivo. ¿De acuerdo? A lo largo del olivo. Por la mañana proyectará aquí, al mediodía ahí y por la tarde allí, pero irían aquí todos. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué es lo que beneficia? Que la evapotranspiración sea menor. Con lo cual, para el regadío va a ser mejor porque va a tener menos estrés el campo. ¿De acuerdo? Va a tener más humedad, va a retener más la humedad. Todos esos parámetros nos hacen pensar que el proyecto puede ser muy interesante. Es interesante ya de por sí, porque montar un sistema como este para demostrar algo científicamente es interesante. Pero yo me aventuro a decir que los resultados que vamos a tener son muy buenos. Y desde el punto de vista, bueno, esto sería tanto lo que comentaba de la vida. Y luego está con una monitorización bestial. Aquí se monitorizan radiaciones, temperaturas, humedades del suelo, humedades de ambiente, de los olivos normales que están montados y otros olivos de control que no están montados para ver todo este estudio científico que conlleva. El estudio, pues como digo, durará varios años hasta que realmente se pueda demostrar todo esto. Pero bueno, a poco vamos viendo los distintos datos que tenemos. Y luego lo importante, que ya lo ha adelantado Agustín un poco, ¿en qué rango nos estamos moviendo? Una instalación de este tipo, como la que tenemos montada en uno de esos olivos de los que hay allí, de bifacial, que es de unos 5.600 vatios, puede producir 8.100 kilovatios al año. Eso, el coste que tiene, así aproximadamente, es de unos 4.000 euros. Pero los proyectos que se están montando ya industrialmente incluso lo bajan. Es decir, que el coste sería menor. Y el precio depende, porque si lo autoconsumimos, lo que nos ahorramos es lo que producimos, ¿de acuerdo? Lo que nos cueste la luz a nosotros. La autoproducción no estamos y a lo que paguemos a la energética, que a veces pagamos 10, 11, 12 euros, lo que corresponde. Si lo vendemos, lo estamos vendiendo prácticamente eso, a 0,5 céntimos, ¿de acuerdo? Este precio, un olivo de estos produce 400 euros al año, ¿de acuerdo? Esa es la producción que tiene. Lo que queréis contar, pues los gastos de instalación, el proyecto, pero los números, esto es amortizado uno de 10 años y da un TAE de cerca del 10%. Y la producción agrícola sigue funcionando. Para terminar, si veis la gráfica que tenéis allá a vuestra izquierda, aquí a mi derecha, eso es las instalaciones fotovoltaicas. Y se ve un hueco en Jaén, hay una isla energética, porque no hay infraestructura eléctrica, ¿de acuerdo? Una debilidad que tener energía es fundamental, independencia energética, con energía y agua, todo el mundo, teniendo esa desarrollamos todo. Debilidad, pero ahora lo podemos convertir en una potencialidad y en una oportunidad, que es que podemos desarrollar toda esa parte que no está desarrollada usando la agrivoltaica y haciéndola compatible con este sistema. Y aquí vemos pues la cantidad de olivos que tenemos. Usando, ahí está el dato, el anterior estaba el dato que el anterior tenía un dato puesto aquí de Jaén. Bueno, no, perdón, lo tenía en esa arriba, es que no veo las transparencias. Con un 3,5%. Con un 3,5% del olivos que usemos, solo con un 3,5%, que es muy poquito, seremos capaces de abastecer toda la energía eléctrica que se consume en la provincia de Jaén. Es la magnitud que tenemos, ¿de acuerdo? Pues nada más, agradecer a la oportunidad que han dado los ayuntamientos, a Agustín, su equipo y todos los demás. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Cuando hablamos de hidrógeno verde nos referimos a un hidrógeno que ha sido obtenido sin generar
emisiones contaminantes, un hidrógeno sostenible, para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos marcados para 2050 en la lucha contra el cambio climático. Con Javier Pino, catedrático de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla, nos va a explicar precisamente cuál es ese papel que juega el hidrógeno verde en este proyecto. Muy bien, buenos días. En primer lugar, bueno, pues al igual que los anteriores ponentes, sumarme al agradecimiento a las diferentes autoridades, Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación, así como a la Fundación JAD de Jaén, bueno, en la participación de este proyecto. Mi nombre es Javier Pino, soy catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla y en mi caso, digamos, junto con la consultora Ecointegral, que tenemos aquí también a Adrián, pues nos hemos encargado de todo lo que sería la valorización de esta energía eléctrica producida por la agrivoltaica, teniendo presente pues las condiciones de contorno que tiene la región de Jaén respecto a las posibilidades de evacuación. En principio lo más sencillo sería coger toda esta energía eléctrica y su aprovechamiento no para evacuar la red, que es lo normal, pero en base a las dificultades existentes, pues intentar valorizarla. Y en este caso, pues una de las posibilidades sería el hidrógeno. Como comentaba antes Pedro, mi compañero anterior, él lleva bueno, pues prácticamente toda su vida es investigadora, dedicándose a la fotovoltaica con una implicación e implementación muy grande en la Universidad de Jaén. Pues yo en mi caso pues prácticamente llevo 20 años dedicándome a esto de la tecnología del hidrógeno. El objetivo de esta presentación, que yo llamo Economía de los Hidrógenos, oportunidades y retos, vamos a particularizarla a la región de Jaén. Pues el objetivo es, bueno, poner un poquito en situación qué es esto del hidrógeno, que cada vez se empieza a escuchar más, ¿no? con carácter general, y ver esa tecnología del hidrógeno, cómo podemos, digamos, hacer una valorización interesante aquí en Jaén. Vamos a ver si quiere pasar la transparencia. No sé yo. Vale, parece que el botoncito de abajo. Bien, yo siempre que hago una presentación de hidrógeno me gusta empezar por esta transparencia. Yo no la veo muy bien, pero creo que me la sé. Tenemos una gráfica donde en el eje vertical aparece el consumo de energía primaria por la humanidad. El eje horizontal, pues estamos hablando pues desde mucho tiempo atrás hasta el tiempo actual. Como se observa, hay diferentes colores. El primero sería, digamos, un marrón clarito, que sería, digamos, el consumo de madera y todos los derivados de la madera. En color más bien marrón oscuro, carbón. En color azul, creo recordar, tenemos este color de aquí, todo lo que será derivado de petróleo, y gas natural lo tenemos por aquí más arriba. Y como vemos, pues prácticamente, digamos, hasta mitad del siglo XIX, pues un consumo basado fundamentalmente en madera, ¿no? Estamos hablando de una economía basada en este elemento combustible, para luego, más o menos a mediados 1910, 1920, pues prácticamente iniciar lo que sería una economía basada en el petróleo en sus diferentes acepciones hasta, bueno, estamos hablando casi la actualidad, donde prácticamente nuestro consumo energético se basa en combustibles fósiles que sabemos que cada vez tenemos menos. A día de hoy la energía que nosotros estamos consumiendo de modo mayoritario la estamos teniendo del planeta, y siempre hablamos, ¿no? Nos queda combustible fósil de 30 años, pero siempre, ¿no? Yo lo llevo escuchando desde hace 20 y si seguimos mirando siempre quedan 30 o 40 años. No sabemos,
por lo menos yo no tengo la certeza de cuándo se van a acabar, pero lo que sí sabemos es que en algún momento se van a acabar. O no es que se vayan a acabar, sino que el coste de extracción va a ser muy superior a lo que nosotros, digamos, estaríamos dispuestos a pagar por ese combustible. De hecho, bueno, pues como vamos viendo, al final de la gráfica, a la derecha arriba, empiezan a aparecer con cada vez mayor intensidad diferentes fuentes de energía renovables, desde hidroeléctrica, fotovoltaica, pasando por energía solar térmica de alta temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las energías renovables, salvo la hidráulica, ¿vale?, pues tienen un pequeño inconveniente, y es que son energías no gestionables. Como vemos a día hoy, pues hace un día espléndido, tenemos mucho sol y es muy probable que este campo agrivoltaico pues va a tener una producción muy interesante. Pero sí es cierto que venimos de semanas atrás, bueno, donde por desgracia hemos tenido acontecimientos meteorológicos muy adversos, pero bueno, tenemos días nublados y ese día no tenemos producción. Ese es uno de los grandes hándicaps que tienen las fuentes de energía renovable, y es, además, digamos, teniendo presente una zona como la región de Jaén, digamos, tenemos esa dificultad de interacción con la red eléctrica. Y bueno, uno de los elementos que nos podría ayudar a solventar, digamos, este problema de gestionabilidad, hay otras tecnologías de almacenamiento. Yo en este caso os voy a presentar el hidrógeno. A nivel, digamos, psicoquímico, pues el hidrógeno, aquí lo conocemos, su símbolo es el H, en condiciones normales de presión y temperatura es un gas, pero luego tiene unos condicionantes energéticos muy interesantes. El hidrógeno, por masa, es el combustible, porque el hidrógeno es un combustible que mayor poder calorífico tiene. De hecho, yo creo que con elementos que sí conocemos, que lo tendríamos en la parte derecha de la transparencia, pues 1 kilo de hidrógeno pues corresponderían prácticamente a 3 kilos de gasolina y aproximadamente, dependiendo de la composición del gas natural, entre 2,5 3,2 kilos de gas natural. Es decir, que por masa, la cantidad de energía que yo soy capaz de tener en hidrógeno es muy superior al resto de combustibles conocidos. Tiene otra serie de características. Yo siempre también me baso, yo cuento las ventajas, pero también uno de los grandes inconvenientes, y es, como decía antes, el hidrógeno en condiciones ambientales, pues es un gas y además tiene una densidad muy baja. Es decir, que si bien es cierto que por masa tiene mucha cantidad de energía, por volumen tiene muy poca cantidad de energía. Yo, para conseguir aumentar por volumen la cantidad de energía, pues tengo que hacer algo con él. Lo normal es comprimirlo a muy alta presión. El hidrógeno a día de hoy es muy utilizado en la industria. De hecho, bueno, pues podemos resaltar, tenemos por aquí, pues de tanto la producción de productos petroturísticos, la industria química, la alimentaria, plástica. Es decir, tenemos una gran amalgama de posibilidades de utilización. Y el hidrógeno a día de hoy, ¿de dónde lo sacamos nosotros? Pues yo el hidrógeno lo puedo sacar, pero fundamentalmente a día de hoy, donde lo estamos obteniendo es de procesos de reformado, fundamentalmente de gas natural o de hidrocarburos ligeros. Es la mayor. Y fundamentalmente, ¿dónde se utiliza el hidrógeno? Pues uno de los grandes usos para la producción de amoníaco. Claro, basándonos en un futuro renovable, hay que buscar vías alternativas. Y una de las grandes ventajas que tiene el hidrógeno es que yo soy capaz de producirlo a partir de una fuente eléctrica. Hay otras posibilidades, es decir, lo puedo hacer a través, digamos, de energía solar concentrada, pero a día de hoy una de las técnicas comerciales que existen sería producción mediante energía eléctrica. Es lo que, si esta energía eléctrica tenemos a través de una fuente renovable, pues estaríamos hablando del concepto de hidrógeno verde. Es decir, un hidrógeno que en sí mismo no estaría generando emisiones de efecto invernadero. Como vemos también en
en esta especie de ruleta podemos diferenciar, digamos, tenemos en el centro el hidrógeno, ahí podemos justificar el porqué del hidrógeno como un vector energético, es decir, el equivalente para nosotros del hidrógeno es como la gasolina o el gasoil que consumimos hoy día, es decir, yo tengo ahí una energía química almacenada que la puedo aprovechar donde yo quiera, pero a su vez la gran ventaja que tiene el hidrógeno es que yo lo puedo producir, en vez de sacarlo de la Tierra, que lleva, digamos, produciéndose millones de años, lo puedo producir a través de una amalgama muy grande de diferentes fuentes de energía. Ya digo, como veis en la transparencia, el hidrógeno pues lo podemos aplicar en industria, todo tipo de industria, en edificios o en el sector transporte. De hecho, el hidrógeno sería el único elemento combustible que a mí me aúna las energías renovables con el transporte. Bien, ¿cómo podríamos hacer una sociedad, digamos, lo tenemos también en la transparencia, es decir, a partir de energías renovables? En este caso, bueno, pues tenemos la red, tenemos distintos tipos como fotovoltaica o eólica. Yo, mediante un proceso de electrólisis, que ahora después os contaré un poquito más, yo produzco con la electrólisis del agua, yo produzco hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo almaceno, el oxígeno que generalmente se ventea, y yo con este hidrógeno almacenado, fíjense que yo puedo hacer uso de diferentes aplicaciones desde la industria, pasando por combustible para diferentes tipos de transporte, o como ha apuntado Agustín en su presentación, también puedo, mediante un proceso de metanación, enviar otro tipo de combustible a la red de gas natural. Ahí tenemos lo que sería el ciclo de verde, pues a partir, digamos, de mi fuente eléctrica y de agua. Aquí en la región el hecho del agua es muy... Ahora también le indicaré unos números de cuánto cuesta, ¿no?, a nivel hídrico producir 1 kilo de hidrógeno. Yo con la energía y agua, mediante un electrolizador, yo produzco ese hidrógeno que almaceno y bueno, yo, digamos, una vez que yo lo produzco, o me lo guardo en el sitio o lo envío a cualquier otra zona. Repito, esto de la electrólisis del agua es algo totalmente comercial. Aquí tenemos en la imagen de la derecha lo que sería un electrolizador, aproximadamente de 60 normal metros cúbicos de hidrógeno a la hora, y a la izquierda tendríamos lo que sería se llama una cerda electrolítica. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Yo creo que aquí ya muchos peinamos canas, aunque somos todos jóvenes, pero todos sabemos lo que es una pila de petaca. Entonces, el que tenga o la que tenga interés en casa, pues podría hacer el experimento y producir hidrógeno. Esas pilas de petaca tienen estos dos electrodos grandes. Yo cojo un vaso de agua, le echo unos granitos de sal. Si introduzco esta pila en los dos electrodos, los inundo en el agua, pues van a ver que en esos dos electrodos va a burbujear dos gases. En uno es oxígeno y en otro es hidrógeno. De hecho, en el electrodo que ustedes vean que se genera el doble de burbujas, como aparece en la reacción arriba a la izquierda, esto es hidrógeno. Y en el que tengamos menos burbujeo es oxígeno. Están ustedes fabricando un combustible en casa. Bueno, pues eso mismo que hace este pequeño ejemplito del vaso, pues a nivel industrial y obviamente con una eficiencia muchísimo mayores, sería el proceso de la electrólisis. También reseñar que estos equipos funcionan muy bien debido a sus condiciones operativas cuando yo lo integro con fotovoltaica. Es decir, el perfil, digamos, de arranque de estas máquinas con el perfil, digamos, de radiación solar se acoplan estupendamente. Importante. ¿Y cuánto me cuesta a nivel hídrico el producir 1 kilo de hidrógeno? Recordar que 1 kilo de hidrógeno el equivalente son como 3 kilos de gasolina. Con 3 kilos de gasolina aproximadamente uno puede circular con un coche, dependiendo del tipo de coche que sea, ¿no?, pero aproximadamente 70 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues ese kilo de hidrógeno, dependiendo de dónde venga el agua, lo tenemos aquí en la parte de la izquierda. Si es agua de mar, yo necesitaré unos 28 litros de agua. Si es agua no potable, en torno a 17 litros. Y si es agua potable, en torno a unos 15 litros.
nosotros tenemos que someter a ese agua a un proceso de purificación porque trabajamos con agua desionizada. Ahí hay, digamos, un agua de rechazo, que es un poquito más de la mitad. Nosotros, digamos, con estos porcentajes necesitaremos 9,5 litros de agua, que es lo que me van a permitir producir el hidrógeno. Ese agua de rechazo, obviamente, es un agua reutilizable para muchísimas aplicaciones. Si vamos en camino de cumplir, es decir, todo esto del hidrógeno, sí que es cierto que la agrivoltaica, bueno, pues tenemos aquí, ¿no?, el ejemplo de la realidad. El hidrógeno estamos hablando de algo a un poquito más a medio plazo. A nivel tanto, en este caso a nivel nacional, como a nivel autonómico, pues estamos dando grandes pasos, ¿no?, para implementar que esta tecnología sea una realidad. O sea, a fin de cuentas es nosotros ser capaces de generar nuestro propio combustible y en cierto modo, bueno, pues también nos va a permitir ser más independientes con respecto a esta economía global no basada en los combustibles fósiles. Por un lado, bueno, pues a nivel nacional, por resaltar, tendríamos el programa PERTE, ¿no?, específico del hidrógeno verde, donde el objetivo para el año 2030 es tener operativos 4 gigavatios de potencia de electrólisis. Un poco con este estudio. ¿Y esto cuánto nos va a costar? Bueno, pues a nivel hídrico creo que es, no sé, creo que llegaba muy por debajo del 0,5% de la cantidad de agua que tenemos almacenada a nivel nacional. O sea, si esta instalación se pone en pie, es un consumo muy bajo. Y a nivel autonómico, pues del mismo modo se están dando pasos ya bastante agigantados con respecto a esto de la tecnología del hidrógeno mediante lo que sería el clúster del hidrógeno. Hace poco, bueno, pues se puso un documento encima de la mesa con todos los actores que tenemos en Andalucía respecto a esta tecnología. Y bueno, ya digamos centrándonos un poquito en cómo podríamos valorizar esta unión entre agrivoltaica e hidrógeno a nivel local. Como apuntaba antes Agustín, nosotros desde Ecointegral y la Universidad de Sevilla estamos trabajando en dos frentes específicos. Uno de ellos sería la generación de microredes energéticas para almazaras. Como bien apuntaba Agustín, las almazaras pues tienen un consumo de energía muy particular y es que es discontinuo, es decir, gran parte del año no hay consumo y en determinadas épocas del año el consumo energético es muy intensivo. Podríamos pensar, bueno, con la tecnología actual esto lo podemos hacer, por ejemplo, con baterías, es decir, yo monto mi campo fotovoltaico relativamente grande y durante el año yo me dedico a recolectar esa energía solar y almacenarla en baterías y luego cuando ya llegue la época de extracción y producción de aceite, pues hacer ese uso de energía que está acumulada en las baterías. Pero las baterías tienen un gran problema y es que la potencia que es capaz de integrar está muy relacionada con su capacidad de almacenamiento. Entonces, como vamos a necesitar una gran capacidad de almacenamiento, vamos a necesitar unas baterías muy grandes y por lo tanto un coste muy elevado. La gran ventaja que tenemos con el hidrógeno también es que la capacidad de almacenamiento y la potencia que se necesita para producirse o para consumirse son independientes, es decir, yo puedo tener equipos de producción de hidrógeno muy pequeñitos que van a funcionar y bueno, estamos hablando del orden de meses, poco a poco van a ir generando ese hidrógeno que yo puedo ir almacenando en un depósito como yo quiera de grande. Y ese hidrógeno que yo tengo almacenado, yo puedo elegir cómo lo voy a consumir, cuál va a ser el tamaño de mi equipo de consumo. Estamos hablando, luego a la hora de consumir hidrógeno, pues tengo muchas opciones, desde consumirlo en un propio motor eléctrico conectado a un generador, un motor de combustión conectado a un generador, o, por ejemplo, hacer un consumo más eficiente de este hidrógeno dentro de lo que se llama otra tecnología que son las pilas de combustible. Aquí tenemos en la imagen, ¿no? Bueno, en el punto central estaría lo que sería la mazara y en nuestro caso, ¿no?, una de las líneas de trabajo que tenemos en la universidad, lo que se llama es microredes híbridas, es decir, que yo no solamente hago una gestión energética a nivel eléctrico del consumo de la almazara, sino que tengo también las posibilidades de analizar cómo gestionar tanto las demandas de frío como las demandas de calor y, repito, podemos centralizar toda esa energía
a través del hidrógeno, con otra variable importante que es dar un aprovechamiento de las energías renovables muy grande a la hora de producir aceituna, con lo cual, digamos, también esa, digamos, marca medioambiental que también, digamos, podría ejercer de elemento de marketing interesante. Luego también lo apuntaba Agustín, una de las segundas vías muy interesantes en la zona de Jaén, pues sería el utilizar ese hidrógeno que nosotros vamos a producir a partir de esta agrivoltaica para, junto con aprovechamiento de otros excedentes de la zona, como pueden ser purines, restos de poda, es decir, con eso yo puedo generar un biogás que en unión con ese hidrógeno yo puedo producir algo muy parecido a un gas natural sintético. Yo ese gas natural con unas características parecidas al que va en la red, yo lo puedo inyectar directamente haciendo una valorización económica de esa energía eléctrica que producen este campo agrivoltaico. Tengo que comentar también, para que vean un poco el orden de magnitud, comentaba antes Pedro que un campo más o menos como los que tenemos aquí instalados en estos olivos, en cada uno de ellos de 5,4 kilovatios, pues por la cantidad de energía que producen al año, yo he hecho unos numeritos rápidos ahí en la silla, y para producir 1 kilo de hidrógeno, más o menos necesitaríamos la producción de, no llega a 3 días, de un único olivo. O sea, fíjense también la potencialidad, es decir, con un simple campo agrivoltaico en un olivo, la cantidad de energía, ¿no?, que podríamos tener almacenada en forma de hidrógeno. Otro posible uso, esto sí, digamos, con carácter un poquito más transversal, más general, que igual que se está considerando en otras zonas españolas, europeas, incluso mundial, ¿no? Es decir, la gran apuesta de esto del hidrógeno en gran parte es para mover vehículos. O sea, al igual que existen vehículos eléctricos, que bueno, yo creo que algunos de ustedes han venido en ellos, visto por ahí algún Tesla, pues también se están desarrollando vehículos comerciales basados en consumo de hidrógeno. Tenemos aquí a la derecha, esto es un Toyota Mirai, un vehículo comercial, creo que en España hay 2, pero para mí el dato más importante es que ya se pueden adquirir en un concesionario. Estos se mueven por hidrógeno. De hecho, a nivel nacional, bueno, pues ya tenemos implementadas del orden de 8 hidrogeneras y la previsión es que siga creciendo. Obviamente todo el hidrógeno que se produzca aquí en Jaén con la agrivoltaica, pues igual se puede almacenar y utilizarlo en este tipo de vehículos, al igual que, bueno, otro tipo de vehículos más de temas logísticos, ¿vale? En este caso una carretilla elevadora que se puede mover por hidrógeno. Retos y oportunidades, bueno, pues lo tenemos ahí, si quieren lo vamos viendo. Se cifra más o menos que a nivel andaluz se en los próximos 10 años en empleos directos asociados a la tecnología del hidrógeno, estamos hablando del orden de 10.000 o 15.000 empleos de alta cualificación. O sea, es un elemento muy importante a tener presente. ¿Qué gran ventaja tiene también el hidrógeno a nivel local? Pues como ven, estaríamos hablando, pues además del empleo, pues también es un atractivo muy importante para tanto inversión nacional como internacional en zonas locales, crecimiento de determinados sectores estratégicos. Por supuesto, en este caso estaríamos hablando de la exportación de hidrógeno verde a otras zonas donde sea más dificultoso producirlo a partir de energía renovable, desarrollo de infraestructura y, por supuesto, a lo que me dedico en este caso yo, ¿no?, el fomento de la innovación y la competitividad. Y bueno, pues con esto finalizo también mi presentación y de nuevo muchísimas gracias a todas las autoridades presentes. Muchas gracias, Javier, por acercarnos un poco más junto a Pedro este proyecto que, recordemos, es pionero a nivel internacional y que ha sido también posible gracias a la participación de los 8 ayuntamientos implicados en el mismo. Hoy tenemos la suerte de poder estar aquí en este maravilloso paisaje del olivar de una localidad tan próspera, tan bonita como es Navas de San Juan. A su alcalde, a don Joaquín Requena, le pediría que cerrase el acto. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde, ¿no?, como alcalde de Navas y que estamos en el municipio de San Juan, pues cerrar el acto también en nombre de los 8 alcaldes
la... Bueno, yo creo que el proyecto que estamos presentando, poco más tengo yo que añadir, puesto que lo han explicado muy bien y yo creo que es muy interesante. Y puedo decir que es un proyecto en el que hemos puesto muchísima ilusión los 8 alcaldes de la comarca y que esperamos que llegue a buen fin y que lo que nos hemos propuesto que saque, ¿no?, de rendimiento económico para nuestros pueblos y para la provincia, pues que se cumpla, ¿no? Y bueno, esto es un proyecto que a mí me recuerda a otro, que también lo ha nombrado antes José Luis, nuestro diputado, que es el proyecto con los pistachos, ¿no? Si hace unos 12 años también estábamos presentando otro proyecto que era, pues, plantar pistachos aquí en nuestra provincia y hacer una planta de pistachos. En aquella época, pues bueno, poca gente creía en el proyecto, esa es la verdad, ¿no? Incluso cuando los inventores del proyecto y yo íbamos a lo mejor a algún pueblo o algo, pues llamaban los locos del pistacho. Bueno, pues no sé, yo espero que dentro de muy poco nos llamen los locos de la agrivoltaica, ¿no? Porque sea una realidad y que nuestros pueblos vayan avanzando, porque como bien se ha dicho aquí, pues necesitamos esa ayuda económica de que los que vivimos en los pueblos y nuestros hijos, pues que si quieren y así lo consideran, se puedan quedar en su pueblo y no tengan necesidad de irse a otros sitios o a las ciudades donde si no quieren. Así que yo tampoco me voy a extender más porque ya la hora que es y veo que algunos tenéis que ir, otros hay que volver al trabajo. Nada, agradeceros a todos que hayáis venido aquí, agradecer al subdelegado del Gobierno que ya ha tenido que irse, a los delegados de la Junta de Andalucía, también su presencia aquí, al diputado, como no, a todos los alcaldes de la comarca y también los que habéis venido de la provincia y, como no, pues a nuestras universidades, ¿no? Yo creo que es todo un lujo el poder contar con la ayuda, ¿no?, con el conocimiento de nuestra universidad, la Universidad de Jaén y la Universidad de Sevilla, tan importantes como son nuestras universidades. Y también pues a todos los que habéis venido aquí, que bueno, os hemos hecho que andéis por los carriles con los coches, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Hemos hecho un poquito, como estamos ahora por el camino que viene directo aquí, estamos haciendo la depuradora, por eso hemos tenido que dar un poquito más de vuelta, pero bueno, también habéis pasado por un sitio emblemático que tenemos aquí en Navas, que es el llano, ¿no?, de la Virgen de la Estrella, donde tenemos nuestra ermita. Así que nada, no me extiendo más, vuelvo a agradeceros vuestra presencia aquí y espero que muy pronto pues podamos volver a juntarnos para decir que todo lo que aquí se está experimentando es un éxito, que ya se va a poder probar que en muchos más sitios y que económicamente nos ayude a todos. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos. Pues sin lugar a dudas, este es el futuro, esta es la innovación que en esta ocasión nos llega de la mano de la Fundación Hub, puesta sobre todo al servicio de nuestros agricultores para lograr un mayor desarrollo, una nueva fuente de ingresos para el campo y sobre todo una apuesta por la sostenibilidad de la que seguro todos vamos a salir beneficiados. A continuación, de la mano de nuestros expertos, de nuestros profesores de la Universidad de Jaén y la Universidad de Sevilla, podrán conocer in situ, a pie de cada una de las placas, si lo desean, o resolver aquellas dudas que les hayan podido surgir. Autoridades, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Público asistente, en nombre de la Fundación Hub, gracias por acompañarnos en la presentación de este gran proyecto de innovación y desarrollo. Buenos días.